Se desea secar un material húmedo que contiene 60% de sólidos y 40% de agua, utilizando un secador y trabajarlo de manera continua. Se requiere obtener 1000 kilogramos por hora de un producto que contenga solo el 10% de humedad. Para secar el material se introduce aire seco por un ducto de 70 centímetros de diámetro interior y lleva a una velocidad de 60 kilómetros por hora, a una temperatura de 100 grados centígrados y una presión de 580 milímetros de mercurio. Determine A. La cantidad de material húmedo que ha de procesarse. B. La cantidad de agua evaporada. C. La cantidad de aire húmedo que sale del secador. Y D. La humedad de aire en kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Aquí tenemos un secador. El objetivo del secador es disminuir la humedad del material húmedo que va a entrar en la corriente 1. En la corriente 2 vamos a tener el material seco. En la corriente 3 vamos a tener el aire seco que entra para secar este material. Y en la corriente 4 vamos a tener el aire que se carga con el agua del material húmedo, por lo tanto es un aire húmedo. Aquí tenemos las 4 corrientes representadas y en cada una tenemos los respectivos componentes o los datos que tenemos de cada una. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es llenar los datos que conocemos. Conocemos que el material a la entrada tiene un 60% de sólidos, es decir, 0.6, y que tiene un 40% de agua, es decir, 0.4. Sabemos que a la salida necesitamos 1000 kilogramos por hora, entonces el flujo másico 2 es de 1000, y sabemos que el material a la salida debe contener solo un 10% de humedad, es decir, 0.1. Entonces, para calcular la fracción de sólidos, vamos a restar a 1, le vamos a restar la fracción de agua y nos va a quedar aquí la fracción de sólidos. Otros datos que tenemos es que el aire seco que entra en la corriente 3 tiene una temperatura de 100 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 373.15 grados Kelvin. Sabemos que va a entrar a una presión de 585 milímetros de mercurio. Nosotros lo necesitamos en atmósferas, por lo tanto hacemos la conversión. Entonces a 585 lo vamos a dividir entre 760 para obtener la presión. Y aquí tenemos la presión ahora ya en la atmósfera. También sabemos que el aire seco va a entrar por un ducto que tiene un diámetro de 70 centímetros. Este diámetro lo vamos a pasar a metros. Entonces tenemos que el diámetro es de 70 centímetros. Lo dividimos entre 100 y vamos a obtener nuestro diámetro en metros. Y también sabemos la velocidad a la que entra este aire seco, que es de 60 kilómetros por hora. Estos 60 kilómetros por hora los vamos a convertir a metros. Entonces tenemos que entra a 60 kilómetros por hora y para convertirlo a metros multiplicamos por 1000 y de esta manera obtenemos la velocidad ahora en metros. Y una vez que tenemos todos estos datos, podemos proceder a hacer nuestro balance general y nuestro balance por componentes, el cual quedaría de la siguiente forma. Tenemos que para nuestro balance general, el flujo másico 1 más el flujo másico 3 tiene que ser igual al flujo másico 2 más el flujo másico 4. En el balance por componentes tenemos que para los sólidos, el flujo másico 1 multiplicado por la fracción de sólidos en 1 va a ser igual al flujo másico 2 multiplicado por la fracción de sólidos en 2. Para el agua tenemos que el flujo másico 1 multiplicado por la fracción de agua en 1 más la masa de aire seco multiplicada por la humedad en la corriente 3 va a ser igual al flujo másico 2 multiplicado por la fracción de agua en 2 más la masa de aire seco por la humedad en la corriente 4. Entonces una vez que tenemos esto podemos proceder a calcular las incógnitas que tenemos en nuestro problema. De nuestro balance de sólidos específicamente podemos despejar a M1, ya que conocemos la fracción de sólidos en 1, también conocemos el flujo másico 2 y la fracción de sólidos en 2. Entonces nos quedaría M1 que sería igual a M2 por la fracción de sólidos en 2 dividida entre la fracción de sólidos en 1. Entonces una vez que sabemos esto podemos calcularlo en la celda correspondiente y entonces vamos a hacerlo. Entonces tenemos que nos vamos a la celda donde está M1 y ponemos que M2
multiplicado por la fracción de sólidos en 2 y esto dividido entre la fracción de sólidos en 1 nos tiene que dar el flujo másico 1, y aquí lo tenemos, que sería de 1500 kilogramos por hora. Entonces ya conocemos el flujo másico 1 y el flujo másico 2. Ahora solo nos falta conocer el flujo másico 3 y el flujo másico 4. Una vez que tenemos esos datos, podemos calcular el flujo másico 3 con la fórmula que tenemos aquí. Entonces nos vamos a esta fórmula, la cual nos dice que para calcular el flujo másico 3 debemos multiplicar la velocidad del aire por el área de la tubería donde entra este aire por la densidad del aire. La velocidad la conocemos, el área la podemos calcular porque conocemos el diámetro de la tubería y la densidad sería la incógnita, pero tenemos aquí otra fórmula para calcular la densidad, la cual nos dice que si nosotros multiplicamos la presión por el peso molecular del aire y lo dividimos entre la constante R multiplicado por la temperatura, nos va a dar la densidad. Entonces procedemos a hacerlo. Aquí tenemos una celda donde lo vamos a hacer. Aquí, densidad del aire. Solamente insertamos los datos que nos piden. Nos pide que la presión, la seleccionamos porque la conocemos. La vamos a multiplicar por el peso molecular del aire, que es de 0.029 kilogramos por mol. Lo seleccionamos. Y esto va a ir dividido entre R. Aquí tenemos esta R. Esta R está en metros cúbicos por atmósfera sobre mol por Kelvin. Está en estas unidades para que al obtener el flujo másico 3 nos quede en kilogramos por hora, al igual que los demás flujos. Entonces por eso es este valor de R. Y esta R la vamos a multiplicar por la temperatura, que ya está en grados Kelvin, dado que la convertimos en un inicio. Entonces hacemos la operación y aquí vamos a tener la densidad del aire en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces una vez que tenemos la densidad, podemos calcular ahora el área, que sería la otra incógnita que nos falta, para poder calcular ahora sí el flujo másico 3. Bueno, aquí tenemos el área del círculo. ¿Cómo la calculamos? Vamos a hacer el cálculo otra vez. Bueno, para calcular el área es necesario multiplicar pi por el radio al cuadrado. Entonces pi es 3.1416. Entonces lo ponemos y esto lo vamos a multiplicar por el radio al cuadrado. Conocemos el diámetro. El radio, como sabemos, es la mitad del diámetro. Entonces la mitad de 0.7 sería 0.35. Esto elevado al cuadrado. Y con esto vamos a obtener el área. Aquí tenemos nuestra área. Una vez que tenemos esta área, podemos calcular el flujo másico 3, el cual quedaría que si seleccionamos a la velocidad y la multiplicamos por el área que acabamos de calcular y esto lo multiplicamos por la densidad del aire que calculamos, vamos a obtener ahora el flujo másico 3. Al tener esto, tenemos el flujo másico 1, el 2 y el 3. Podemos calcular el flujo másico 4. Lo podemos despejar del balance general. Entonces nos quedaría que el flujo másico 4 va a ser igual a el flujo másico 1 más el flujo másico 3 menos el flujo másico 2. Entonces hacemos esta operación en la celda que corresponde. Nos vamos a donde está el flujo másico 4 y hacemos la operación. Tenemos que el flujo másico 1 más el flujo másico 3 y esto menos el flujo másico 2 nos va a dar el flujo másico 4 y lo tenemos aquí. Entonces ya tenemos el flujo másico 4, el flujo másico 3, el flujo másico 2 y al flujo másico 1. Entonces una vez que tenemos esto, podemos proceder a responder las preguntas que se plantean en nuestro problema. En el inciso A nos piden la cantidad de material húmedo a procesarse. Esto lo tenemos en la corriente 1 en el flujo másico 1. Tenemos que el material húmedo que se debe procesar es 1500 kilogramos por hora. Con esto el inciso A queda resuelto. Para el inciso B se nos pide la cantidad de agua evaporada. ¿Cómo calculamos esto? Ponemos aquí cantidad de agua evaporada. Bueno, realmente es muy fácil. Para calcular esto, vamos a multiplicar al flujo másico 1 por la fracción de agua que hay aquí. La seleccionamos y vamos a restar a el flujo másico 2 y lo vamos a multiplicar esto por la fracción de agua que tenemos aquí. Entonces hacemos la operación
y tenemos que la cantidad de agua que se evapora es de 500 kilogramos por hora. Entonces con esto responderíamos al inciso B. El inciso C nos pide que calculemos la cantidad de aire húmedo que sale del secador. ¿Dónde está este aire húmedo? En la corriente 4. Aquí vemos que está el aire húmedo. Ya lo calculamos. La cantidad de aire húmedo que sale es 17.345.3951 kilogramos por hora de aire húmedo. Entonces, una vez que tenemos esto, decimos que el inciso C también queda resuelto. Y el inciso C nos pide la humedad del aire húmedo, obviamente, que está a la salida. ¿Cómo calculamos esto? La humedad del aire se expresa en kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Entonces, para calcular esto es muy sencillo. Simplemente vamos a dividir la cantidad de agua evaporada que calculamos, lo vamos a dividir entre la cantidad de aire que entra en la corriente 3. Entonces seleccionamos la cantidad de aire que entra, hacemos la operación y calculamos de esta manera la humedad, la cual queda que es igual a 0.0296817 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Entonces con esto responderíamos a todos los incisos de nuestro problema y podemos decir que de esta manera está resuelto y terminado.